Imagina esto. Estás en 1898 y alguien publica una novela sobre el hundimiento del mayor barco del mundo, 14 años antes del Titanic. Mismo océano, mismo mes, un iceberg, poca capacidad de botes salvavidas. ¿Te suena demasiado parecido para ser casualidad? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de una de esas historias que parecen sacadas de un expediente paranormal, pero que en realidad nos dicen mucho más sobre nosotros mismos que sobre el destino o las profecías. Nuestro protagonista se llama Morgan Robertson, un escritor casi desconocido en su época que publicó una novela corta titulada Futility, después reeditada como The Wreck of the Titan. Y sí, has escuchado bien, Titan. Casi Titanic. En este episodio vamos a hacer 3 cosas. Primero, contar qué decía exactamente esa novela. Después, comparar sus coincidencias con el naufragio del Titanic real. Y al final, preguntarnos si de verdad hablamos de una profecía o de algo bastante más incómodo, nuestra arrogancia. Primero pongámonos en situación con la historia del libro. En la novela, el Titan es un transatlántico británico gigantesco, el mayor barco del mundo. Un monstruo de acero de unos 240 metros de eslora, 70.000 toneladas, lleno de lo último en tecnología de la época. O sea, el juguete favorito de la élite. Viajes de lujo entre Europa y Estados Unidos, salones elegantes, riqueza por todas partes. Y una idea muy clara. Este barco es prácticamente insumergible. Suena familiar, ¿verdad? Pero espera, porque lo inquietante viene ahora. A pesar de su tamaño y de toda esa seguridad, el Titan lleva muy pocos botes salvavidas para la cantidad de personas a bordo. Un detalle que, en la ficción, parece solo un recurso dramático. Hasta que llega una noche de abril. Atlántico Norte, oscuridad, frío, mar en calma y un iceberg. El Titán choca, el impacto es brutal, el barco se hunde y miles de personas mueren en aguas heladas. Ahora respira hondo y saltemos a la historia real. Año 1912. Otro transatlántico británico. El RMS Titanic, de nuevo, el mayor barco del mundo, de nuevo considerado prácticamente insumergible. Mismo océano, Atlántico Norte, mismo mes, abril, de nuevo, un iceberg, y otra vez botes salvavidas insuficientes. Aquí te lanzo una pregunta. Si tú hubieras leído la novela de Robertson antes de 1912, ¿no habrías tenido un escalofrío al ver zarpar al Titanic? ¿No habrías pensado, oye, ¿esto ya lo he visto antes? Vamos a hacer una especie de checklist rápido de coincidencias. Nombre del barco, Titan versus Titanic. Origen, británico en ambos casos. Dimensiones, no idénticas, pero sorprendentemente similares para la época. Velocidad elevada, incluso con avisos de hielo. Suma, impacto contra un iceberg en el Atlántico Norte, en abril. Falta de botes salvavidas suficientes. Y, por desgracia, una enorme pérdida de vidas humanas. Es normal que mucha gente haya pensado, esto no puede ser solo azar. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, la explicación no tiene nada de mágica. De hecho, es bastante lógica. Morgan Robertson no era un vidente, era marino mercante. Conocía el mundo de la navegación desde dentro. Imagina a alguien que pasa años en el mar, trabajando en barcos, viendo cómo las grandes compañías compiten por tener el transatlántico más grande, más rápido, más lujoso. Si tú estuvieras ahí, ¿no empezarías a pensar que, tarde o temprano, alguien iba a pasarse de la raya? A finales del siglo XIX se vivía una auténtica carrera tecnológica. Cada barco nuevo tenía que superar al anterior. Más metros, más camarotes, más lujo. Y con esa mentalidad es fácil que aparezca una peligrosa idea. Esto es tan avanzado que nada grave puede pasarle. Y ya sabemos que cuando alguien dice, esto es infalible, la historia suele contestar, sujétame el abrigo. Además, hay datos muy concretos. En el Atlántico Norte los icebergs eran, y son, un peligro real. No era un invento dramático. Los capitanes conocían esos riesgos. Y para rematar, la normativa de la época sobre botes salvavidas era absurda. Se basaba en el tonelaje del barco, no en el número de personas a bordo. Eso significa algo muy sencillo y muy inquietante. Podías tener un barco enorme, cargado de pasajeros, y aún así cumplir la ley llevando un número ridículo de botes. ¿Legal? Sí. ¿Seguro? No. Así que, cuando Robertson escribe Futility, lo que hace no es lanzar una profecía mística. Lo que hace es una crítica muy clara a la soberbia tecnológica, a esa fe ciega en el progreso industrial, como si las leyes de la física y de la naturaleza fueran opcionales. Vamos ahora al Titanic real.
madrugada del 15 de abril de 1912. El barco, que había salido de Southampton rumbo a Nueva York, choca con un iceberg. El casco se abre en varios compartimentos. En pocas horas, el insumergible se hunde. Más de 1.500 personas mueren en el desastre. El impacto emocional es enorme. El Titanic se convierte en un símbolo inmediato de tragedia moderna. Y no solo de tragedia, sino de algo más profundo, el choque entre la confianza humana y la realidad. La reacción no se quedó en la tristeza. El golpe fue tan fuerte que cambió las reglas del juego. Se impuso la obligación de llevar muchos más botes salvavidas. Se organizaron patrullas internacionales para vigilar la presencia de icebergs. También se mejoraron los protocolos de comunicación por radio. Antes del Titanic, el uso de la radio en los barcos no se tomaba tan en serio. Después, se convirtió en una cuestión de seguridad básica. Escuchar avisos, coordinar rescates, responder emergencias. Y aquí está la paradoja. Esa tragedia, terrible y real, confirmó de alguna forma la advertencia que Robertson había lanzado en su novela, años antes. No porque adivinara el futuro, sino porque señaló un problema estructural que nadie quería mirar de frente. Con el tiempo, el libro fue redescubierto. Mucha gente empezó a presentarlo como prueba de una especie de profecía del Titanic. Otros lo usaron para hablar de conspiraciones, de fuerzas ocultas, de destino escrito. Y, sin embargo, lo más escalofriante no es pensar que alguien vio el futuro. Lo verdaderamente inquietante es darnos cuenta de que la historia se repite una y otra vez por la misma razón. Sobrevaloramos lo que construimos. Creemos que, si lo hemos hecho nosotros, funciona perfecto y siempre. En el fondo, cada época tiene su propio Titan. A principios del siglo XX, los grandes transatlánticos. Hoy, quizá, hablamos de sistemas informáticos, de redes eléctricas, de inteligencia artificial, de mercados financieros globales. Siempre hay algo que vemos como invencible, como demasiado grande, demasiado avanzado, demasiado inteligente para fallar. Y una y otra vez, la realidad demuestra que no hay sistema perfecto, que basta una cadena de malas decisiones para que el castillo se venga abajo. Así que, cuando alguien nos vende una tecnología como infalible, tal vez deberíamos recordar al Titan y al Titanic. Recordar que, más que barcos hundidos, lo que suele naufragar es nuestro sentido de los límites. Te lanzo otra pregunta. Si hoy se escribiera una novela como Futility, pero sobre nuestra época, ¿de qué trataría? ¿De una red social que colapsa el sistema político? ¿De una IA tomada como oráculo perfecto? ¿De un sistema financiero demasiado grande para caer que arrastra a medio planeta? A lo mejor la verdadera lección de Morgan Robertson no está en el mar, ni en los icebergs, ni en las coincidencias casi mágicas. Está en la idea de que la literatura, a veces, nos pone un espejo delante y lo ignoramos hasta que es demasiado tarde. Quizá la novela de Morgan Robertson no fue una profecía. Quizá fue un espejo que reflejaba la soberbia de una época que se creía por encima de la naturaleza y de sus propios errores. El Titanic no se hundió por destino. Se hundió por decisiones humanas, por cálculos de coste, por exceso de confianza, por infravalorar el riesgo. Y esa es tal vez la parte más incómoda y la más actual. Porque si quitamos los icebergs, los transatlánticos y el Atlántico helado, lo que queda es lo mismo de siempre. Nuestra tendencia a pensar que lo que hemos construido es indestructible, que a nosotros no nos va a pasar. Así que te dejamos con esta pregunta. ¿Cuál es nuestro Titan hoy? ¿En qué estamos confiando ciegamente, convencidos de que nunca fallará? Piénsalo un momento, compártelo con alguien y, si te apetece, cuéntanoslo en redes. Gracias por acompañarnos en este viaje entre ficción y realidad. Si este episodio te ha hecho mirar al Titanic con otros ojos, suscríbete, compártelo y vuelve la próxima vez. Seguiremos explorando historias donde el mito y la historia chocan, como un barco contra el hielo. Cuidaos mucho. Mantened siempre un punto sano de duda. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.